Usted ha venido hoy en un domingo muy especial. Y yo sé que todos los domingos son especiales aquí en la iglesia. Pero hoy es un domingo, como nos decía el pastor José Fábregas, un domingo maravilloso porque comenzamos lo que llamamos la temporada de advenimiento. La temporada de advenimiento, ¿verdad? Y el advenimiento, quiero definirlo eso un poco para ustedes. El advenimiento es solo otra palabra que usamos para describir la Navidad con mayor detalle. Porque la palabra advenimiento simplemente significa la llegada, ¿verdad? O la venida. Es una palabra de anticipación que celebra la llegada de Jesús al mundo. Y nos gusta usar la palabra advenimiento porque le da a esta temporada una comprensión más matizada de lo que realmente se trata la Navidad. Porque la Navidad se trata de la celebración de la llegada de Jesús al mundo hace 2000 años, en su encarnación, y también se trata de la expectativa de su segunda llegada, que esperamos como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. Amén. Así que a nosotros aquí en la iglesia nos gusta decir que el advenimiento o la Navidad es la temporada para recibir. Es la temporada para recibir. Y sé que eso va en contra de la cultura alrededor de nosotros, ¿verdad? Porque todos los comerciales de televisión te dicen que la Navidad es la temporada de regalar. La Navidad es la temporada de regalar. Mas sin embargo, para nosotros es la temporada de recibir. Y entiendo por qué las personas dicen que es el tiempo para regalar. Pero la historia del advenimiento nos recuerda que es la historia de que Dios nos dio a su Hijo. Entonces, sí, durante las próximas 4 semanas nosotros vamos a recibir de esa realidad de que Dios nos ha dado a su Hijo, ¿verdad? Y lo vamos a hacer a través del tema o del carácter distintivo de Jesús como Rey. Del carácter distintivo como Rey. Porque no mucha gente piensa en Jesús como Rey. Si nosotros estuviéramos juntos, vamos a decir que vamos a hacer un juego de palabras, ¿verdad? Y nosotros dijéramos, bueno, Sonia, la primer palabra que te venga a la mente, la vas a decir cuando yo te diga Jesús. Yo creo que la mayoría de las personas, ¿verdad? La primera palabra que les viene a su mente es Salvador, o Hijo de Dios, o Dios, ¿verdad? Es más, aún en la parte secular, muchas personas, si tú dices Jesús, bueno, un maestro. Pero muy pocas personas, pienso yo, pensaran en Jesús como Rey. Y esto es muy importante, mis amados. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos prometió un Rey. Dios nos prometió un Rey. ¿Verdad? Nosotros vemos que la promesa de Jesús es una promesa que va tan allá a la creación, ¿verdad? Y la caída del hombre. Y en Génesis 3:15, Dios, viendo que el representante, ¿verdad? El rey, vamos a decir, porque Adán tenía una función como rey, porque era el representante de la humanidad. Y ese representante cae. Y Dios hace una promesa, ¿verdad? Y la promesa es que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa promesa la podemos ver cómo esa promesa va a través de todas las escrituras. Pero en 2 de Samuel capítulo 7, Dios hablándole a David, ¿verdad?
le dice esto, le dice, tu casa y tu reino durarán para siempre. Ahora nosotros sabemos que David murió, ¿verdad? Y que todos aquellos que siguieron después de David también murieron. Pero aquí el Señor le promete a David, tu reino durará para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. ¿Ves? Dios hace una promesa a David, ¿verdad? De que va a haber un rey, va a haber un reino, el reino que va a ser establecido para siempre, durará para siempre. Y nosotros vemos, por ejemplo, a Daniel, el profeta Daniel. Daniel tiene una visión en Daniel capítulo 7. Y vemos en los versículos 13 y 14, dice así, en esa visión nocturna vi que alguien como aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Ahí vemos una vez más, ¿verdad? Que Dios le da al profeta Daniel una visión, y esta visión es la visión del rey. Aquel que se le ha dado toda autoridad, aquel que todo pueblo, lengua y nación va a adorar, aquel que su reino será para siempre, ¿verdad? Y una vez más vemos al final de las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 19, vemos una vez más, dice en su mano, esta es la venida de Cristo, la segunda, el segundo advenimiento, ¿verdad? Dice en su mano y sobre el muslo lleva escrito este nombre. Quiere decir que Jesús tiene un tatuaje en su muslo, ¿ok? Y mira el nombre que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis queridos hermanos, en Jesús nosotros tenemos el cumplimiento del Rey prometido, cuyo reino no tendrá fin y cuya gloria se extenderá a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación. El nacimiento de Jesús hace 2000 años en Belén es el nacimiento del Rey. Es el nacimiento del Rey de Reyes. Y durante las próximas 4 semanas vamos a tomar este carácter distintivo de Jesús y como un diamante lo vamos a explorar, viendo cada significado de lo que significa para nosotros que el Rey ha nacido. Amén. ¿Están listos? Bueno, vamos a comenzar hoy con la profecía del nacimiento del Rey. En Miqueas capítulo 5, versículos 1 al 5. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Y vamos a ir ahí. Miqueas 5, versículos 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Dice así: reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre las clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, lo que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a través de tu Espíritu, Señor, a entender esta magnífica promesa, esta promesa de esperanza, de que un día
el rey gobernará. Y gobernará como un pastor que pastoreará a su pueblo y traerá protección y paz para toda la eternidad. Señor, yo te pido que esto nos dé esperanza en esta mañana y nos llene el corazón, que corramos a Cristo, porque Él es el cumplimiento de esta promesa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, no sé si muchos de ustedes conozcan la revista Parade. Hay una revista en inglés, ¿verdad?, que se llama Parade. Y en esta revista hay una historia de un millonario que se llama Eugene Land. Este hombre, ¿verdad?, se hizo multimillonario y un día se le pide de que él regrese al lugar de su niñez, ¿verdad?, a la escuela de su niñez. Él se graduó en una escuela de East Harlem, en Nueva York, ¿verdad? Y se le pide que él venga a hablar a una clase de 59 estudiantes de sexto grado. Y esta es una escuela, ¿verdad?, que la mayoría de los muchachos no terminan la secundaria, la mayoría de ellos salen, no se gradúan, muy pocos de ellos van a la universidad. Y se le pide a este hombre que traiga algo de esperanza para estos niños, ¿verdad? Que traiga un mensaje que los motive, un mensaje que los haga que estudien y que se queden en la escuela y que sigan adelante y vayan a la universidad. Y este hombre se encuentra, ¿verdad?, sin palabras. Él mismo se pregunta a sí mismo, ¿cómo voy a hacer para conseguir que estos niños me escuchen? Ahora, predominantemente estos niños son niños hispanos o afroamericanos, ¿verdad? Y él piensa, a ver, en verdad, ellos no me van a escuchar a mí. ¿Por qué me van a escuchar? Cuando el hombre llega a la escuela, ¿verdad?, se para en el podio y simplemente aparta sus notas y comienza a hablar del corazón y les dice, miren, es muy importante que ustedes se queden en la escuela. Y es muy importante que ustedes terminen sus estudios y estudien y se esfuercen. Les dice, yo les voy a hacer una promesa. Si ustedes se quedan en la escuela y ustedes se esfuerzan y ustedes se gradúan, yo les voy a pagar a cada uno de ustedes sus estudios universitarios. En ese momento la vida de estos estudiantes cambió. Por primera vez tuvieron esperanza. Y un estudiante dijo, después de haberse graduado, dijo esto, ese día yo tenía algo que esperar, algo a que aferrarme. Y mis hermanos, casi el 90% de esa clase se graduó de la escuela secundaria. Amados, la esperanza es lo que cambió las vidas de estos estudiantes. Y mis queridos hermanos, la esperanza es lo que cambia nuestras vidas. Es la eterna esperanza de la gloria que hemos recibido en la persona y la obra de Jesús. El gran pastor Charles Swindoll dijo una vez, yo puedo vivir una semana sin comida y yo puedo vivir unos días sin agua, pero no puedo vivir un momento de la vida sin esperanza. En nuestro texto hoy encontramos a un profeta que sirvió al pueblo de Dios en el siglo 8 BC. Él es un contemporáneo de Isaías y estaba hablando a un pueblo con gran angustia, a un pueblo con gran sufrimiento.
Y el libro de Micaías comienza diciéndonos cuando profetizó Micaías y las ciudades a las que él se dirigió. ¿Verdad? En el capítulo 1 nos dice: palabra de Jehová que vino a Micaías de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Ahora, si ustedes se acuerdan, Samaria era la capital del reino del norte, Israel, y Jerusalén era la capital del reino del sur, Judá. Y los años de los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías se extienden aproximadamente de 735 al 700 BC. Y nosotros vemos aquí que Micaías profetizó durante esos días trágicos cuando Asiria conquistó Samaria y se llevó cautivo a las 10 tribus del norte en 722 BC. Después ocupó Judá y sitió la ciudad santa de Jerusalén. Ahora, por un tiempo Jerusalén no pudo ser capturada por la intervención de Dios, pero eventualmente Jerusalén es capturada por los babilonios, ¿verdad? Y ellos son también llevados en cautiverio. Pero en medio de esto, el profeta ofrece una promesa de esperanza. Miqueas advirtió al pueblo de Dios de la condenación venidera, pero también les recordó la fidelidad de Dios en medio de la condenación, y en su recordatorio entrega la promesa del rey venidero que gobernará al pueblo de Dios. Ahora, nosotros hoy en día estamos 2700 años después de esta promesa. Y de hecho nosotros hemos visto el cumplimiento en la venida de Jesús al mundo. Es posible que nosotros no nos encontremos en el tipo de tristeza y de fatalidad en que se encontraba la nación de Israel en este momento, pero yo diría que nosotros no estamos lejos de lo que ellos están experimentando. Pero independientemente de dónde estemos nosotros, esta promesa del rey tiene muchas esperanzas para darnos a nosotros también. Amén. Así que aquí está la pregunta para nosotros en este día. ¿Cómo es que el cumplimiento del rey prometido por Dios en la primera venida de Jesús nos lleva a una vida de gran esperanza? ¿Cómo es que el cumplimiento del rey prometido por Dios en la primera venida de Jesús nos lleva a una vida de gran esperanza? Bueno, número uno, tenemos, mis queridos hermanos, tenemos la esperanza de ser rescatados. Tenemos la esperanza de ser rescatados. El versículo 1 dice: reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Como vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Y el cuadro, la foto, ¿verdad?, que el profeta está pintando para nosotros o para aquellos que están escuchando sus palabras, sus oyentes, ¿verdad? Lo que él está pintando en estos versículos iniciales del capítulo 5 es el cuadro de la intervención de Dios. El versículo 1 simplemente habla de la tristeza y la ruina que el pueblo de Dios experimentará a manos de sus atacantes. Específicamente, aquí yo creo que está hablando de los babilonios cuando se apoderarán de la ciudad de Jerusalén. Y en ese momento el rey Sedequías, el rey de Judá, en el momento en que fue capturado, ¿verdad?, sus hijos fueron asesinados ante sus ojos. Y luego sus ojos fueron sacados con una vara. Y desde ahí él fue atado y con el resto del pueblo, ¿verdad?, fueron llevados cautivos
a Babilonia, encarcelados. Y mis queridos hermanos, ahí el pueblo de Dios permanecería en cautiverio. Y aunque regresarían a Israel, Israel como tierra permanecería bajo el cautiverio de diferentes opresores hasta el día del Rey prometido de Dios. Amados, lo mismo se puede decir de nosotros. Nosotros también estábamos cautivos. Éramos cautivos del reino de las tinieblas hasta que Dios intervino y nos transfirió de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que vamos a hacer esta pregunta: ¿de qué nos está rescatando este rey? ¿De qué? Pero número uno, vemos que nos está rescatando de nuestra propia impureza, ¿verdad? En el versículo 1 dice: reagrupa tus tropas, ciudad guerrera. Ciudad guerrera. Esto no significa, ¿verdad?, de que Micaías está diciéndole a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, que comience a prepararse para pelear. A mí me gusta cómo lo dice en las versiones en inglés. En la versión en inglés dice: reagrupa tus tropas, tú que te has herido a ti misma. Mis hermanos, el profeta Micaías no había traído perdición al pueblo. Él simplemente anunciaba la condenación de Israel y las naciones que traían sobre Israel, ¿verdad? Ese juicio de Dios. Porque el juicio es de Dios. El juicio sobre Samaria, el juicio sobre Judá es de Dios. Y Micaías en el capítulo 1, versículos 6 y 7, él ya había hablado de ese juicio, ¿verdad? Él nos había dicho: por tanto haré de Samaria un montón en campo abierto, un lugar para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Todas sus imágenes serán reducidas a pedazos. En otras palabras, ellos eran idólatras. El juicio es de Dios. Porque en un universo creado por Dios para mostrar su gloria, el rechazo de Dios derriba una oposición omnipotente. Dios no puede ser justo y sin embargo ser indiferente a la incredulidad de su pueblo. Él no puede ser justo y ser indiferente a la idolatría de su pueblo. Así que nosotros vemos que es el pecado de su pueblo que arruina, ¿verdad?, no solo la relación con Dios, pero aún las relaciones entre sí mismos. Por ejemplo, en Micaías capítulo 2 nos enseña que esta idolatría había traído codicia, ¿verdad?, hacia el pueblo. Había traído orgullo hacia el pueblo. Los ricos estaban quitándole a los pobres sus tierras. Habían robado, había opresión, había maldad de la mano de ellos mismos, entre sí mismos. Y este espíritu de codicia estaba muy extendido incluso en Jerusalén. Por ejemplo, en Micaías capítulo 3 nos cuenta cómo la codicia corrompió la justicia incluso de los líderes, de los sacerdotes y profetas que aceptaban sobornos para engrandecer sus propias riquezas. Mis hermanos,
Los gobernantes de Israel, ¿verdad?, estaban completamente impuros, incluyendo los sacerdotes. Pero este rey prometido viene a rescatarnos de nuestra propia impureza. Los gobernantes de Israel aborrecen la justicia, ellos pervierten la equidad, ellos derraman sangre, ellos aceptan sobornos. Los sacerdotes enseñan por dinero y los profetas te dicen lo que quieres escuchar si tú lo pagas. Y de la misma manera, amados, nuestra idolatría nos ha llevado a la maldad. Y este rey nacido en Belén ha venido a rescatarnos del juicio sobre nosotros, el mismo juicio de Dios. Pero no solo nos rescata de nuestra propia impureza, también nos rescata de nuestra propia impotencia. En el versículo 2 dice, pero de ti, Belén, Efrata. Y la razón por qué dice Efrata es porque hay dos ciudades llamadas Belén en Israel, ¿verdad? Entonces está haciendo la distinción entre las dos ciudades. Y esta es Belén, Efrata, que está a unas cuantas millas, ¿verdad?, de la ciudad de Jerusalén. Pero dice así, pequeña entre los clanes de Judá saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. En Micaías 5:2, aquí Dios habla y hace un contraste, ¿verdad?, de la pequeñez del pueblo de Belén con la grandeza del gobernante que saldrá de ella. Y Belén apenas es digno de ser contado entre los clanes de Judá, ¿verdad? Judá se había separado en clanes, y habían clanes de cienes, habían clanes de miles, y Belén era el más pequeño de ellos. Sin embargo, Dios elige sacar a su magnífico rey de esta ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, algunas personas dicen, bueno, porque esa es la misma ciudad de David. Belén es la ciudad de David y la promesa era que era el linaje de David. Y sí, claro que sí. Esa es una excelente respuesta, ¿verdad? David era de Belén, eso es cierto. Pero nosotros perdemos el sentido si simplemente nos llevamos a esa realidad de que era la ciudad de David. El punto, yo creo que aquí Micaías está diciendo, es que Belén es pequeña entre todas las otras ciudades. Que Belén es insignificante comparado a todos los otros clanes de Judea, ¿verdad? Porque Dios elige algo pequeño, tranquilo, apartado, y hace algo allí que cambia el curso de la historia y de la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando actúa de esta manera, nadie se puede jactar de los méritos de los hombres. Nadie. Mis hermanos, esto nos enseña que nosotros somos impotentes, insignificantes. Nosotros no podemos por nuestros méritos mover la mano de Dios. Nosotros no podemos por nuestra propia justicia, ¿verdad?, ganarnos el favor de Dios. Y eso es lo que nos está enseñando aquí el profeta, ¿verdad? Si Belén fuera una gran ciudad, entonces los hombres pudieran decir humanamente, sí, claro que el rey salió de Belén. Mira la gloria de Belén. Pero no es así, mis queridos hermanos. Nosotros somos débiles, impotentes, insignificantes, incapaces de salvarnos a nosotros mismos.
Y eso es lo que Miqueas quiere que sepa el pueblo de Dios. Dios no te salvará de tu fuerza, pero te salvará de tu debilidad. Amados, el mayor obstáculo para nuestra salvación son nuestras nociones erróneas de grandeza. La lección divina de la pequeña Belén como lugar de la encarnación es esencialmente el mensaje de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Belén significa que Dios no otorga la bendición de la salvación sobre la base de nuestro mérito o nuestro logro. Él no elige ciudades, Él no elige personas por su prominencia, por su grandeza, por su distinción. No, Él elige ciudades impotentes, personas impotentes, personas débiles, personas pobres de espíritu. Él ha venido por los humildes, por los quebrantados, por los que no tienen justicia propia. Mis hermanos, yo no sé tú, pero para mí eso es buena noticia. Para un miserable como yo, esa es buena noticia. Para alguien que no tiene ningún linaje, no tiene ninguna gran historial, ¿verdad? No tiene ningunos logros inmensos de nada, ¿verdad? Para alguien que es un miserable pecador, esta es gran noticia. Que la promesa del Rey viene a través de la pequeña Belén. Nuestro poder no ganará el favor de Dios. Nuestra justicia no moverá su mano. Nuestra jactancia solo puede estar en Cristo y solamente en Él. Así que la esperanza que tenemos es que Él nos rescata. La segunda esperanza que tenemos es la esperanza de ser representados, o vamos a decir gobernados, ¿verdad? En el versículo 2 dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Ahora, esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque aquí nos dice que este que gobernará a Israel, ¿verdad? Nos dice que sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Y aquí nosotros vemos la belleza, ¿verdad?, de la persona de Jesucristo. Y vemos la belleza de sus dos naturalezas. Vemos la belleza de que Él saldrá de la ciudad de Belén. O sea, saldrá significa esa palabra, ¿verdad? En el hebreo ahí nos está hablando de que él será un hombre. Él comenzará, ¿verdad? Él saldrá de esta ciudad. O sea, él es un hombre de carne y hueso. Pero aquí nos dice que sus orígenes se remontan hasta la antigüedad. En otras palabras, aquí vemos la eternalidad de este rey. Este rey no es simplemente un hombre que sale de la ciudad de Belén, pero es un hombre que tiene un origen eterno, un origen antiguo, ¿verdad? Y Él es el que gobernará, Él es el que nos representará. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hasta el día, ¿qué es lo que Israel ha experimentado? Una y otra caída sobre caída de todos aquellos que los representan. Desde Adán, ¿verdad? Hasta el momento que fueron llevados en cautiverio por Babilonia. Cada rey, cada representante, cada cabeza ha fallado. Pero aquí vamos a tener a uno que sí nos representará
como Dios quiere. A uno que sí nos gobernará, ¿verdad? Como Dios quiere. ¿Verdad? En esta versión, no sé si tal vez en otra versión, pero en esta versión dice, saldrá él que gobernará a Israel, ¿verdad? Y en otras versiones nos dice que el que gobernará a Israel, ¿verdad? Lo hará para Dios. Porque él viene de Dios. Él es mandado por Dios. Él es el Hijo amado, ¿verdad? Que ha estado con Dios toda la eternidad. Y que ha venido a gobernar conforme como gobierna Dios. Así que vamos a hacernos esta pregunta pequeña. ¿Cómo nos gobierna este rey? Bueno, él nos gobierna, nos dice aquí, como un pastor. Como un pastor. Miren el versículo 4 dice, pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos un pastor que nos gobierna, que nos representa, ¿verdad? Y este pastor es un pastor servidor. Él es un pastor servidor. Mira lo que ofrece este versículo. Aquí dice que Él es uno para pastorearlos. En la versión en inglés dice que Él se pondrá de pie y los pastoreará. En otras palabras, Él no se quedará, ¿verdad?, con manos cruzadas. Él no se acostará, ¿verdad?, a que otros lo sirvan a Él, sino que Él viene a servirnos a nosotros. Él está alerta, Él está trabajando para aquellos que lo eligieron como su pastor. Él alimentará su rebaño. Él nos dejará buscar, Él no nos dejará buscar nuestro propio alimento, sino que Él nos pastoreará. Él nos dará alimento. Él es el que nos conducirá por verdes pastos. Él es el que nos llevará a aguas tranquilas. Porque Él es el que nos representa como un pastor servidor. Y miren lo que dice aquí, dice que Él nos servirá con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Mis hermanos, esto significa que para nosotros no habrá ninguna necesidad insatisfecha. Esto significa para nosotros, ¿verdad?, que las intenciones buenas de este gran rey para nosotros no se verán obstaculizadas por la falta de fuerza. Porque la fuerza es del Señor. Y las fuerzas del Señor son omnipotentes. Por lo tanto, si confías en Cristo como tu rey, la fuerza omnipotente está a tu lado. Si tú caminas con Cristo como una oveja obediente detrás de Él, y Él superará todos los obstáculos delante de ti. Todos los obstáculos de tu purificación, todos los obstáculos de tu santificación, todos los obstáculos de tu gozo, Él los superará, porque Él tiene el poder del Señor omnipotente. Pero mis hermanos, Él no solo nos gobierna o nos representa como un pastor servidor, pero también como un pastor asegurador. En otras palabras, mis hermanos, no habrá ninguna resistencia que Él no pueda dominar. No habrá nada, ¿verdad?, que nos arrebate de las manos del gran rey. Porque nuestra seguridad no se verá amenazada por fuerzas ajenas. Toda rodilla se doblará, toda persona confesará que Él es el Señor. Y toda la tierra estará llena de su gloria.
Mis queridos hermanos, ¿qué esperanza tenemos nosotros? La esperanza de que hemos sido rescatados de nuestra impureza a través de la cruz del Calvario, rescatados, ¿verdad?, de nuestra impotencia por aquel que tiene todo el poder para derribar a todos nuestros enemigos. La esperanza, ¿verdad?, de ser representados, gobernados, pastoreados por el gran pastor, ¿verdad? Aquel que nos sirve, aquel que nos asegura, nos protege. Y la última cosa que vemos aquí, mis queridos hermanos, es que tenemos la esperanza de ser reconciliados. El versículo 5 nos dice: Él traerá la paz. Él traerá la paz. Mis queridos hermanos, Micaías está hablando a un pueblo que no está en paz, a un pueblo que se está devorando entre sí mismo, con gobernantes y profetas falsos y sacerdotes asalariados, ¿verdad? A un pueblo que está a punto de ruinas, a punto de ser conquistados por otros pueblos, llevados a cautiverio. Mas sin embargo, aquí tenemos la esperanza de que el príncipe, el rey que vendrá de Belén, ese rey traerá la paz. Mis hermanos, ese rey nos ha traído paz a nosotros. Él nos ha reconciliado a Dios. El versículo 3 dice: por eso Dios los entregará al enemigo. Ve, la enemistad no era solo entre ellos mismos. La enemistad no era solo entre otros pueblos. El problema que ellos tenían más grande no era Babilonia, ¿verdad? No eran los asirios. El problema más grande que ellos tenían era que estaban en enemistad con Dios. Fue Dios el que los entregó a los asirios. Fue Dios el que los entregó a los babilonios. Mas sin embargo, este rey prometido, esta esperanza del rey nacido en Belén, es el que los reconciliará con Dios. Aquí nos dice que hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. En otras palabras, ¿verdad? Dios los entregaría, ¿verdad?, a sus captores. Pero el día iba a venir en que aquella que iba a dar a luz tuviera al rey, el rey prometido, el rey que iba a traer paz con Dios. Mis queridos amados, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, aquellos que lo crucificaban, burlándose de él, hicieron una señal, ¿verdad? Un sign que decía: Rey de los judíos. Eso era una burla. Mas sin embargo no sabían que era la realidad, que Él era el rey que estaba entregando su vida para reconciliarnos con Dios. Mis queridos amados, nuestro rey nos ha reconciliado a través de su sangre. Él murió en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y nuestro Dios, ¿verdad?, aplastó a su Hijo para que nosotros tuviéramos perdón de pecado y vida eterna. Así que hemos sido reconciliados a Dios. Pero no solo a Dios, mis queridos hermanos. Hemos sido reconciliados al pueblo de Dios.
Dice aquí el versículo 3, por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre. Y miren esto, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Ahora, no quiero entrar en mucha teología porque es aún difícil para mí explicarlo, especialmente en español. Pero muchas personas debaten, ¿verdad? Si Israel, el pueblo de Israel se va a salvar o no, si van a creer en Cristo o no, ¿verdad? Pero aquí yo veo una promesa linda. Y la promesa es que este rey, Cristo, no solo reconcilia con Dios, pero también reconcilia un pueblo, ¿verdad? Un pueblo. Y entre ese pueblo hay judíos y hay gentiles, que es lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Que de los dos él ha hecho un pueblo, ¿verdad? Pero a la misma vez yo veo algo lindo, que Dios es fiel, que Dios a través de Jesús un día, yo espero, ¿verdad? Que el pueblo geográficamente llamado Israel, un día abra los ojos a ver que el rey sí vino, que el rey que ellos todavía hasta hoy esperan, ya vino y su nombre es Jesucristo, ¿verdad? Y que se regresen sus hermanos, que regresen a ser reconciliados. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos una gran esperanza. Hemos sido rescatados. Somos representados y somos reconciliados. Eso es una grandeza de lo que este rey nacido en Belén ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes hoy, Señor, a ver la grandeza de Jesucristo, a ver lo lindo que es este bebé nacido en Belén, así como el profeta nos prometió. Señor, te pedimos que nos llenes de esperanza, que aún pasando lo que estemos pasando en este día, las dificultades, Señor, las luchas con nuestro propio pecado, Señor, las ansiedades, los temores, Señor, que podamos ver tu fidelidad a través del nacimiento de Cristo y podamos ver la grandeza de tus obras a través de este Rey que tú nos has dado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.